Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy estará con nosotros la doctora Paola Salazar. Ella es oftalmólogo. Vamos a abordar un tema muy interesante, conjuntivitis alérgica. Hay algunos mitos y verdades en torno al tema. Bienvenida, doctora Paola Salazar, a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saluda Danilo Márquez. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Danilo? Mira, un placer y un gusto estar aquí, que me hayas invitado el día de hoy para hablar un poquito de este tema tan importante y tan interesante y también, digamos, una patología que pasa muy desapercibida, ¿ok? En muchos de los pacientes que veo en mi área diariamente en la parte oftalmológica. De verdad que es, digamos, el común denominador en la mayoría de los pacientes que tengo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y empecemos por el principio. Doctora Paola, coméntenos a la audiencia de Motivarte qué es eso de la conjuntivitis. La conjuntivitis alérgica es una afección bastante común, pero muy poco reconocida. Es benigna, pero muchas veces pasa desapercibida, como que te comenté, porque la mayoría de las veces en estos pacientes es infradiagnosticada y muchas veces cuando se indica un tratamiento normalmente es insuficiente, ¿ok? Como tal, la conjuntivitis alérgica es una respuesta inflamatoria de la conjuntiva, ¿okay? Que es una de nuestras capas, digamos, de la superficie ocular, a un alérgeno, bien sea o algún tipo de irritante. Es bastante común. Digamos que puede deberse a bien sea factores genéticos o algún proceso inflamatorio, estar en contacto bien sea con contaminación atmosférica o atopia o exposición, bien sea a polen o a caspa o a ácaros, que pueden también inclusive encontrarse en algunos tipos de mascotas, ¿ok? Algo bastante frecuente de ella y bastante característico son los síntomas. Son muy comunes en estos pacientes que presenten bien sea picazón o lo que se conoce como prurito ocular, ¿ok? Hay enrojecimiento ocular o bien sea un ojo rojo bastante característico de estos pacientes. Pueden presentar bien sea lagrimeo, ardor, inflamación a nivel de los párpados. Es muy típico que estos pacientes tengan una sensación de cuerpo extraño y en algunos casos esto puede llegar a producir bien sea sensibilidad a la luz e inclusive también incluir visión borrosa, ¿ok? Bastante característico en estos pacientes. Doctora Paola, coméntenos acerca de aquellos mitos. Vamos a empezar con eso. Es importante para nuestra audiencia siempre estar avalado y por un médico especialista del tema, pero nosotros Claro. y cultura latina no somos tan amantes de los médicos, del sistema de No. salud y nos automedicamos. Vamos a imaginarnos, vamos a colocar un Sí. ejercicio que yo siento estos síntomas que usted nos acaba de describir y bueno, yo por inercia quizás me lave los ojos. Mi abuelita me dijo, bueno, la agüita o el té de manzanilla es muy bueno y no voy al médico y lo hago a lo mejor después que los síntomas han sido suficientemente molestos para mí. ¿Qué debo hacer? Claro. ¿Hay algo que podría hacer antes de acudir a un especialista? Uno de los ahorita que lo estás comentando, en estos síntomas que te comenté que son los más comunes, el enrojecimiento ocular es bastante característico en estos pacientes. Entonces, uno de los mitos es, si tengo el ojo rojo, es una conjuntivitis alérgica. Ojo, es posible, pero no todo enrojecimiento ocular me va a llevar a una conjuntivitis alérgica. Hay pacientes que lo presentan y no necesariamente es una conjuntivitis alérgica, ¿ok? Puede ser también un síndrome de ojo seco, algún otro tipo de patología, un glaucoma, algún tipo de conjuntivitis bacteriana o alguna infección, ¿ok? Entonces, esos son patologías que requieren también de un tratamiento, que también cursan con ojo rojo. ¿Qué otro mito podemos tener? No es necesario que tenga tratamiento médico, se puede curar sola. Mira, como te digo, es la conjuntivitis alérgica cuando es leve, puede mejorar. ¿Okay? Es fundamental que el paciente acuda a un oftalmólogo antes de automedicarse, antes de colocarse cualquier gota de forma indiscriminada, porque más bien puede empeorar el cuadro, ¿ok? Sin saber ni siquiera qué es lo que tienes. Y más bien puede ser un agente, digamos, más bien
causal de mayor irritación y mayor enrojecimiento. Entonces puede empeorar todo este cuadro y más bien favorecer un proceso infeccioso. ¿Qué otro mito puedo tener que los pacientes piensan? Bueno, hay un picor, hay un ojito rojo, hay alguna molestia. ¿Cuál es el mito? ¿Siempre necesito antibióticos para tratar esto? No, porque en este caso las conjuntivitis alérgicas tienen otro tipo de tratamientos y la gente a veces suele confundirlo o los pacientes lo suelen confundir con procesos infecciosos, ¿ok? Entonces, los antibióticos son, hablando del término de conjuntivitis, suelen ser, o la mayoría se suelen usar para conjuntivitis bacteriana. No se deben usar en conjuntivitis alérgica porque no son eficaces y entonces más bien a la larga puede ser más bien perjudicial. ¿Qué otro mito también puede existir? ¿La conjuntivitis alérgica es contagiosa? No. Porque a diferencia de los otros tipos de conjuntivitis, como es el caso de una conjuntivitis bacteriana, de una conjuntivitis viral, no se transmite de persona a persona porque es una reacción, en este caso, alérgica a un agente. ¿Okay? ¿Qué otro mito podemos hablar? Mira, ¿es una enfermedad grave? ¿Es de por vida? No. Si bien es cierto, o sea, la conjuntivitis alérgica rara vez causa daños que puedan ser duraderos o que ellos puedan permanecer en el tiempo, ¿ok? No suele poner en peligro la vida, pero suele ser bastante molesta, ¿ok? Puede afectar mucho la calidad de vida del paciente. Y ¿qué otra cosa también es importante saber? Si me estás comentando esto, aquí hablando de una verdad verdadera, y desterrando los mitos por un momento. El tratamiento principal que va a haber en una conjuntivitis alérgica es evitar el alérgeno, ¿ok? Identificar y evitar el alérgeno desencadenante, porque de nada vale el hecho de que estés usando un tratamiento antialérgico ocular o inclusive bioral y estés en contacto con el mismo, ¿ok? Que puede también ayudarte, como me comentaste, ¿qué puedo hacer mientras no he acudido, en este caso, a un oftalmólogo que en ese momento no pueda acudir? Otra verdad en esto es que sí puede aliviarse, bien sea con compresas de agua fría, ¿ok? Y usando lágrimas artificiales. ¿Qué sucede? Las compresas de agua fría pueden ayudar en tal caso a, digamos, como a reducir un poco la irritación, la picazón y que también las lágrimas artificiales podrían ayudarnos bien sea a mejorar esa irritación ocular al mismo tiempo en conjunto con las compresas frías, pero es algo momentáneo, ¿ok? Es algo momentáneo, pero siempre es necesario acudir a un oftalmólogo. ¿Qué otra verdad? Puede haber unas formas más graves de conjuntivitis alérgica que simplemente no tenga que haber, digamos que solamente un proceso de picazón o de prurito ocular o un enrojecimiento ocular o que hay un lagrimeo. Sí, hay unas formas que son mucho más graves, son conocidas como queratoconjuntivitis. En este caso, ya aquí afecta un poco más, digamos, una capa que no solamente es la conjuntiva, sino también es la córnea. En este caso, la córnea es una estructura transparente que está, digamos, por delante de nuestro iris, que es lo que le da la pigmentación o la coloración a nuestro ojo. Y muchas veces por el rascado del paciente, por el frote, también se ve muy, muy, muy afectado. En unos términos bastante, digamos, te lo explico para que me lo puedas entender. Y en este caso, ella se ve afectada porque ya el paciente empieza a presentar también cierta afectación a nivel visual. Empiezan a haber defectos o alteraciones de esa estructura que más adelante sí puede ser más progresiva y empeorar la visión del paciente, si no es tratado adecuadamente, ¿ok? Y que es importante también, no solamente usar
compresas de agua fría o solamente usar lágrimas artificiales. Aparte de retirar ese alérgeno, uno de los principales tratamientos, que es una verdad también verdadera, es que no hay que usar los antibióticos porque ya sabemos que para conjuntivitis bacteriana, aunque hay un proceso infeccioso como tal instaurado, sino que en este caso están los antihistamínicos, que son los tópicos oculares u orales. Ellos pueden ser útiles. En este caso es bastante común y estar acompañado esas lágrimas artificiales de antihistamínicos oculares o antialérgicos oculares, ¿ok? O se conocen también como estabilizadores de mastocitos, que también es un tipo de antialérgico ocular. Y esto puede ser usado tanto a nivel oral o a nivel ocular, sobre todo también en pacientes que están con una sintomatología muy severa. Pueden ayudar a, digamos, a mejorar esa clínica alérgica, pero siempre según la indicación de un oftalmo. Doctora Paola Salazar, oftalmólogo, el tema de hoy, conjuntivitis alérgica, mitos y verdades. ¿Cuáles son aquellas personas que están más propensas a sufrir de conjuntivitis? También quiero que nos pueda detallar en cuanto a las edades y cuidados, si se puede prevenir en cuanto a edades y quiénes son más propensos a sufrir de conjuntivitis alérgica. Lo veo por lo menos en el área de mi consulta. Ahorita, más que todo son los niños y adolescentes que están, digamos, expuestos, sobre todo a ellos particularmente tienen mascotas, ¿ok? Y ahorita con estos climas que están muy cambiantes de lluvias, esto favorece mucho a la atopia o al proceso alérgico, que también es bastante frecuente, por ejemplo, en adultos que estén expuestos, bien sea a gases o a contaminación atmosférica. Es bastante común que estén en trabajos de petroleras o refinerías. Es bastante común que en estos pacientes se encuentren con procesos de conjuntivitis alérgica, pero también en pacientes que puedan estar expuestos a químicos. Si bien es cierto que estos puede, digamos, predisponer a una conjuntivitis química, pero mayormente se asocia también con una conjuntivitis alérgica en conjunto con ella, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Eso sí es importante, el hecho de no automedicarnos. A pesar de, siempre voy de la mano cuando son casos muy crónicos o muy severos, acompañarlos de que estos pacientes vayan a un alergólogo e inmunólogo, porque siempre, digamos, no solamente la conjuntiva ocular va a estar afectada, sino también la parte de todo el tracto respiratorio, ¿ok? Esa parte hay que tenerlo muy en cuenta en trabajar en conjunto con la parte de alergólogos y hacer las respectivas pruebas para evitar el alérgeno al cual está expuesto todos los días, ¿ok? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Pero más que todo lo que son niños y adolescentes y ese tipo de pacientes que están en predisposición o están expuestos a lo que te estoy comentando. Doctora, coméntenos acerca de aquellas personas que han acudido a estos especialistas y se le ha diagnosticado, por decirlo de alguna manera, que son alérgicos y son más propensos a sufrir de conjuntivitis. ¿Cuáles serían para ellos, en este caso particular, los cuidados y las atenciones que debe tener tanto en su casa, en su oficina, en el trabajo, para reducir o prevenir? Mira, normalmente la mayoría de los pacientes que nosotros evaluamos con conjuntivitis alérgica suelen ser pacientes crónicos. Al inicio hay una sintomatología leve, ¿ok? Pero en este caso, ¿qué cuidados deben tener estos pacientes? Primero hay que identificar el alérgeno, es lo principal. Identificamos el alérgeno y estos tipos de pacientes se identifican mucho por ser pacientes o asmáticos o pacientes con rinitis alérgicas o rinosinusitis particularmente. Una vez que se ha identificado y este paciente se ha tratado en esta área, debe además tener los cuidados que el alergólogo le indique. ¿Cómo pueden ser esos inclusive? Primero, controlar, digamos, el polvo, sobre todo en la casa, no dormir con peluches, tratar de mantener el área donde duerme el paciente lo más higiénico posible, alejando el polvo. Si en la evaluación de las pruebas alérgicas sale
digamos, o arroja que hay una alergia a ácaros, que es uno de los principales que normalmente los pacientes cuando los refiero a un alergólogo presentan la alergia a los ácaros, y es que llevan a toda esta sintomatología. Igual el hecho de mantener limpio el hogar, no solamente en la habitación donde está, sino también el hogar en general. Limpiar la superficie siempre con un paño húmedo y evitando la mayoría de las veces que hayan desinfectantes que tengan olores muy fuertes, ¿ok? Y usar también deshumidificadores para prevenir sobre todo el moho en las áreas que pueda favorecer a que haya humedad en el hogar. También el hecho de los pacientes que tienen mascotas, por ejemplo, deben bañar frecuentemente a las mascotas para así eliminar el polvo, el polen que pueda haber en el pelo de estos animalitos, ¿ok? Y siempre en estos pacientes, para evitar que esto se exacerbe, es necesario que ellos puedan usar antihistamínicos o antialérgicos vía oral, inclusive con las compresas de agua fría que te comenté, y acudir obviamente al oftalmólogo, que esa parte sí es bastante necesaria. Doctora, ya finalizando este espacio de entrevista, si pudiéramos cerrar con un mito y una verdad que usted considera la más importante o relevante, ¿cuál sería? Wow, mira, de las más relevantes que te comenté es el tratamiento. El tratamiento, porque las personas, si te soy sincera, a veces tienden a usar colirios de forma indiscriminada, en el sentido de que han usado, digamos, un mito es que puedo usar cualquier colirio o cualquier gota para tratar un proceso de conjuntivitis alérgica, y no es cierto. En este caso, los pacientes han usado inclusive tratamientos que es bastante común conseguirlos en farmacias, como la tobramicina más dexametasona, o también se conoce como el clarasol, que muchas veces el paciente tiende a confundirlo con lágrimas artificiales. En este caso, más bien puede en cierto modo exacerbar cierta sintomatología que el paciente está teniendo y más bien agravar la situación. Inclusive que puede favorecer a que esta conjuntivitis alérgica pueda evolucionar a una conjuntivitis bacteriana, por el hecho de que el paciente puede seguir con un prurito o una picazón mayor. Él se rasca. No son pacientes que suelen lavarse las manos frecuentemente, sobre todo los niños y adolescentes. Pasan mucho tiempo en pantalla y obviamente genera un ojo seco por el hecho de que disminuye mucho el parpadeo. Entonces, al frotarse, obviamente puede favorecer a que haya un proceso infeccioso por ese mismo rascado y más bien exacerbar toda la sintomatología. Pero para mí ese es uno de los, digamos, uno de los mitos de que, bueno, a mi hijo le puedo colocar cualquier colirio, o inclusive también las infusiones herbales. Como comentamos al inicio, bastante característico que la abuela comenta, ay, bueno, vamos a colocarle un tecito de manzanilla a nivel del ojito, y eso más bien puede exacerbar toda la sintomatología y agravar todo el cuadro completamente. Así que, por favor, yo le pido a todas las personas que estén viendo esto que no usen infusiones herbales en los ojitos, y por favor, no cualquier colirio en los ojos, así sea una conjuntivitis alérgica leve. Lo ideal es acudir al oftalmólogo, porque tu visión puede verse afectada por esto. ¿Okay? Doctora, coméntenos sus redes sociales, cómo seguirla para hacer uso de esos servicios maravillosos que ustedes prestan. Estoy en el estado Anzoátegui, soy, para recordarles, la doctora Paola Salazar, médico oftalmólogo. Pueden conseguirme en las redes como doctora Paola Salazar ZRC, y a mi número de teléfono también, 0424-896-8003. Comenzamos hoy con la doctora Paola Salazar, oftalmólogo. El tema de hoy, conjuntivitis alérgica, mitos y verdades. Así que estemos muy pendientes de tener información confiable de especialistas como la doctora Paola para certificar nuestras dudas y poder corregir a tiempo y no agravar la situación. Gracias, doctora Paola, por brindarnos este espacio de entrevista y de conocimiento. Y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Márquez, y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme.